El capítulo 13, desde el versículo 11 en adelante, al final. Apocalipsis capítulo 13. Dice Dios en su santa palabra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos, hermano. Padre Santo, nuevamente te damos las gracias en la mañana que tú nos concedes este gran privilegio nuevamente de que seamos portadores de las enseñanzas sagradas que nos dejó el Espíritu Santo. Inspiración, Señor, para la iglesia y para la edificación de la iglesia, para que la iglesia iluminada, entendida, Señor, con el conocimiento amplio y el corazón lleno, siempre en los últimos días que nos queda aquí en la tierra, podamos siempre poner la mirada también en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Que tú nos bendiga esta mañana, Señor, y que lo que vamos a aprender sea fundamental, básico, conforme está expresado en la santa y bendita Biblia, tu palabra, Señor. Queremos que nos bendigas todos con esta mañana y te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Observen ustedes, hermanos, que la palabra bestia, ¿no? La palabra bestia es muy común, porque esta es la segunda bestia, ¿no? Ya vimos en la primera bestia la descripción de ella, ¿no? En parte. Y todos ustedes tienen ya una idea de lo que es esa bestia que estará en el futuro cuando Juan ve en esa revelación que Dios le dio en la isla de Pasmo. Entonces, cómo ve él lo que va a suceder en el futuro. Cosas extraordinarias, pero malas. Extraordinarias en el sentido de que, oye, son cosas que dijo el Señor Jesucristo, cosas que no fueron, ni son, ni serán. Siempre tengan en cuenta cosas que no fueron, son y serán. Y es digno de que siempre mediten esas tres palabras, porque así entonces ustedes podrán documentarse más en las Escrituras. Me refiero a toda la congregación femenina y masculina, para que el Señor quiere que siempre, como lo hemos visto en las Escrituras, y ayer hablamos un poquito de eso, ¿no? Que el Señor siempre se lleva a algunos, pero los que quedan responsabilizados, ¿verdad? Quedan documentados con la santa y bendita palabra de Dios. No se les olvide que cuando el Señor Jesucristo se fue, ¿qué decían allá en Antioquía? Donde se formó primeramente la palabra y donde se creó primeramente la palabra cristiano. ¿A dónde era esa ciudad? La segunda capital del mundo, ¿cómo se llama? En Asia Menor, Antioquía, en Antioquía. Allí dijeron, saben y conocían que habían estado con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que yo
meditando anoche en esto, yo me di cuenta de que uno veía a los pastores ayudantes siempre haciendo énfasis sobre la sana doctrina y cómo se ha perdido en el mundo entero esa palabra, la sana doctrina, y cómo se ha tergiversado la sana doctrina, cómo se ha contaminado y cómo se ha llegado a eso. Y entonces, además de eso, la levadura es como dice el Señor Jesucristo, ¿no? En el Evangelio, la levadura fermentó las 3 porciones de la harina, del trigo puro. ¿Bien? Entonces nosotros, hermanos, entendiendo y estudiando el Apocalipsis, sobre todo este capítulo 13, que tiene tanto material, hermano, sobre todo los hermanos varones que posiblemente siempre tienen el deseo de predicar y presentar un mensaje aquí y fuera de aquí, deben de documentarse bien, bien, porque el Señor lo amerita y lo pide a cada miembro de esta asamblea. No se duerman, no se descuiden. Entonces, bueno, ahora la palabra bestia, cuando Juan, muy poco, fíjese, los reyes, los profetas, los santos de Dios en el Antiguo Testamento, Dios no usó nunca la palabra hacia ellos bestia. ¿O lo han leído o no? ¿Ah? Nunca dio un rey es bestia, un profeta es bestia, este pueblo es bestia, Jerusalén es bestia, no nada. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde viene la palabra bestia? ¿Qué es la palabra bestia? Bestia en sí. De un animal salvaje. La palabra bestia significa una mezcla de unos animales, pero también se traduce una mezcla de qué? Satanás y la raza humana, ¿verdad? La raza humana. Y de allí se forma entonces, en vez de no como somos nosotros, un vaso de honra para Dios, vaso de honra para Dios, porque tenemos que el Espíritu Santo que es Dios en nosotros, ¿verdad? Y esa palabra que muchas veces no se le da importancia porque no se analiza con la raíz, dice Dios a Eva y a Adán, ¿verdad? El día que de él comiera, morirás, ¿verdad? El fruto del mar, porque el fruto del mar ha venido, digamos, de una pequeña medida a una gran medida. Es como lo dijo el Señor Jesucristo, del oriente al occidente, y se ha extendido entonces la tergiversación de la palabra de Dios y se ha formado en las iglesias, en el mundo entero, bueno, una forma bestial. Y el hombre ha llegado a ser, en el capítulo 5 de Marcos, ¿cómo dice? ¿Qué dice allí? Que había un hombre pecador, ¿verdad? Un pobre hombre salvaje. ¿Y por qué se convirtió ese hombre en una bestia? Por la cantidad de demonios que tenía. Capítulo 5, capítulo 7 de Marcos, ¿Por qué se convirtió aquel hombre a una bestia, verdad? Porque los demonios fueron destituidos antes de nosotros de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, los que se rebelaron. Y a unirse con los animales y a unirse con los hombres se convierte entonces el hombre a quien Dios le prohibió que no toque lo desconocido. Se convirtió el hombre entonces en una bestia. Ahora, la palabra en las 12 tribus, a ver quién varón me contesta. En las 12 tribus hay una tribu que se convirtió en bestia. ¿Quién me dice? La tribu de Dan. Está muy bien. Te felicito, por ahí va bien, ¿verdad? La tribu de Dan. Fíjense que cuando ustedes vayan a leer en el Génesis, Dan será como serpiente, una serpiente cascaria detrás del jinete que monta el caballo. Ya es una bestia, ¿verdad? Porque una serpiente venenosa para el hombre prácticamente es como una bestia. Más adelante, la tribu de Dan, que siempre en las bendiciones no tuvo muchas bendiciones. Ahora, ¿qué pasó? Más adelante, uno sigue leyendo Dan, ¿verdad? La tribu de Dan. Y Dios dice, Dan será como leoncillo hambriento. Y el león es una bestia, ¿no? Ya fíjense usted, ya viene y otras cosas más
Y Dan se convierte por tercera vez un receptor de los demonios. Y cuando el hijo de Salomón divide a Jerusalén, le estoy dando la historia, el fundamento, para que los hermanos se interesen en leer las escrituras, porque es la única forma de tener conocimiento de esto, ¿verdad? Porque si no, mira, estarán perdiendo el tiempo. Entonces, cuando el hijo de Salomón divide por envidia, por odio y por algunas cosas, no sé, muchas cosas que el diablo lo dominó a esos ingreídos príncipes, y dividieron entonces a las 12 tribus en dos naciones, ¿verdad? El rey del norte y el primerito que se prestó para apoyar esa idea satánica, diabólica, fue la tribu de Dan y de Efraín y otras más. Entonces se dividieron el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte con 10 tribus, para allá estaba Dan. Y el rey del sur, Judá, Efraín, Benjamín, Benjamín, y la media tribu de Manasés, 2 tribus y media tribu, el rey del sur. Entonces, ¿qué resulta? Dan, por odio y por muchas circunstancias hacia sus hermanos, se prestó como tribu a que el hijo de Salomón, Jeroboam o Roboam, el hijo de Salomón, por muchas razones, que no le hizo caso a su papá Salomón, el sabio Salomón, porque siempre sucede que siempre en la familia hay un Caín, que hay un rebelde, ¿verdad? Y hay quien no quiere hacer lo bueno, como Dios, deja de hacer lo bueno y emprende lo malo y emprende lo que es bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que allí se formó entonces aquella división que Dios no lo quería en ninguna manera, y violaron más los pactos de Dios, y entonces tomaron el lugar de Samaria, Siquén, ¿verdad? Y allí entonces formaron la segunda capital humana a la manera que ellos querían, lo que se llama Samaria en esa época, que hasta ahora perdura eso, y eso se convirtió por la maldición de Dios, se convirtió en una montaña y una área que no produce nada. ¿Bien? Porque todo cuanto se viola delante de Dios tiene su castigo, la rebelión. Entonces, ya Dan, allí, fíjense que si ustedes siguen leyendo, Dan fue de mayor y cada día era menor. Y llegó el momento que llegaron a existir nada más que 600 hombres, nada más quedaron de aquella tribu que bendijo Jacob allá en el Génesis 49. Pero como Dios es el que está dando la profecía de las 12 tribus, para que tomemos en cuenta que siempre de la pureza de esas 12 tribus saldría la tribu de Judá, pero también saldría ¿qué? Una tribu maldita que a la larga se entregaría a la idolatría. Y fue Dan entonces el que aprobó que Jeroboam o Roboam, Jeroboam fue el que hizo que pusieran el ídolo de Baal allá, y todo el pueblo se fue a adorar en Samaria el ídolo de Baal. Bien. Entonces se dice allí la historia que el pueblo se entregó a la idolatría, y Dan, como fue el cabeza, iba hasta llegar se iba muriendo y Dios lo iba matando. Pasó como pasó allá con los 12 testigos, ¿no? 2 aprobaron, no, sí, vamos, conquistemos la tierra, pero 10 de ellos dijeron, no, cuidado, y dice ahí en el libro de Números que Dios los iba matando a todos, a esos 10 negativos, los iba desapareciendo con peste. Siempre lean eso. Dice que Dios los mató con una peste terrible a cada hombre y a cada familia de esos 10 que se rebelaron contra Dios y le dijeron a Moisés, no vamos. Siempre la Escritura nos da luz y conocimiento para que veamos que Dios dice, como lo dice el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Lo que tú sembrares, eso cosecharás. Entonces, hermanos, mira, y eso se está cumpliendo
ampliamente actualmente en todas las asambleas. ¿Bien? Ahora que resulta que dan muchos teólogos, muchas escuelas, muchas universidades, ¿verdad?, que se encargan de la teología actual, que son 280 teologías que existen, de 12 teologías que empezaron. Yo empecé a conocer 12 teologías, van ahorita como por 280. ¿Por qué? Porque el hombre inventa en las universidades y le amplía más, ¿verdad? Es como un diccionario, ¿verdad? Un diccionario muchas veces tiene una sola palabra, pero uno busca los qué, los sinónimos y los otros, ¿cómo se llama? Al derecho y a la izquierda, y entonces palabras y palabras y palabras que siempre tienen un mismo significado básico, pero para variar, para no usar como el oro una sola palabra, hay multiplicidad de términos que significan la misma cosa. Así mismo están haciendo las universidades. Ahora que resulta que viendo esto, entonces para traerlos a la luz a ustedes, para que se den cuenta de que como Dios nos dejó desde el principio esas bendiciones, vendrá el Silo en la tribu de Judá, la bendición, pero también nos llama Dios la atención en ese capítulo 49 de Génesis, ¿verdad? También en la tribu, de las 12 tribus, saldrá un traidor, ¿bien? Un traidor. Y muchas universidades también y academias no aprueban esto que le estoy diciendo, pero lo dice la palabra de Dios. ¿Acaso que esa trilogía de profecías que están ahí acerca de Dan son puestas por únicamente el profeta? ¿Ah? Eso es Dios. No se le olvide que toda escritura fue inspirada. No se caigan, no se coman cuentos, no coman cuentos. Entonces, nosotros en esa cosa vemos la palabra bestia. Dan se convirtió para los hermanos de él con una bestia. Ahora, la palabra bestia, presten atención porque si no se les va. La palabra bestia, entonces Israel tiene en su historia sagrada y secular, buscando siempre que ¿qué? ¿Iba a venir para qué? Un Salvador, ¿no es verdad? ¿La han leído Moisés cuando se despide de las 12 tribus? Porque Dios, si ustedes cumplen estas leyes y las practican y andan en la senda, Dios levantará en medio de ustedes un profeta como yo, que se llaman en hebreo legítimo, se llama ¿el qué? Silo. El Silo significa el profeta enviado por Dios. ¿Lo están anotando? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en la historia, en las dispensaciones, la nación de Israel ha estado estudiando, ¿verdad? Ha estado estudiando quién era. Es como el caso que encontramos nosotros, hay muchas historias muy bellas de esto, ¿no? Acerca de la Virgen María. Y todas las mujeres, desde allá, desde el principio, quisieron ser una virgen, un vaso escogido para ser la sierva de Dios. Y todos la procuraron. Pero Dios escogió ¿a quién? Entonces, ¿qué resulta? Que la escogió, y entonces, mira, llegó la época, la hora, y cuando, ¿qué le dijo el ángel Gabriel a María? Bendita tú eres, muy favorecida, bienaventurada eres entre las ¿qué? Las mujeres, ¿verdad? Esperaron todas las doncellas, pero ninguna de ellas si eran dignas, pero no eran el vaso señalado, hasta que llegó la hora y María allá en esa aldea, ¿verdad? De Betlehén, de Judea, fue escogida por Dios para que trajera al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, así como vemos esa bendición que llegó la hora de una mujer bienaventurada para traer el bendito al Señor Jesucristo, también en las Escrituras los judíos, los creyentes primitivos se esmeraban de ver dónde viene ese Salvador. Entonces resulta que Dios, para que se ocuparan más de lo vital, de lo importante, confundió entonces esa genealogía
de ese Salvador que vendría. ¿Bien? ¿Estás entendiendo lo que es, verdad? La genealogía. La confundió. Y ahí es donde viene por la rebeldía de ellos, no porque Dios, es la rebeldía de ellos. Entonces resulta que cuando vemos nosotros en todas las historias que Dios nos está explicando, llegó el momento cuando Israel se rebeló contra Dios en todos los espacios que Dios le presentaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que se fueron por aquí y Dios los mandó como esclavos, ¿verdad?, para Babilonia por 70 años. Después los mandó para otro lugar por 12 años. Y después la cautividad más grande es cuando la que están sufriendo actualmente la nación de Israel. 2000 años de cautividad. Pero antes lleguemos entonces a la profecía de Daniel, ¿verdad? Y cuando encontramos en Daniel que Dios está hablando con ellos, con la rebeldía de ellos, y Daniel pidió explicaciones en el capítulo 9, 10 y 11, entonces Dios le revela a Daniel por qué esto que está sucediendo. Eso es para llevarlo a que formen una idea de lo que es una bestia, de esta bestia que vamos a hablar. Bien, tienen que tener un fundamento, porque esa palabra bestia, bien. Entonces, el pueblo de Israel, los escogidos, y sobre todo la tribu de Judá, de donde vendría el Salvador. Entonces, se mezclaron con las maldades. Y llega el momento de que cuando ellos dejaron su lugar santo, la tierra prometida, se mezclaron entonces, pues fíjense, cosas que Dios lo había prometido, que no lo hicieran, les profetizó, no hagan esto. Y entonces los israelitas que guardaban la palabra, el pacto, se mezclaron con los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Los hijos de Abraham. ¿Y quién? La sierva. Pero era un matrimonio no impuro, porque no llevaba la promesa y la bendición de Dios. ¿Sí o no? Sí. Más todavía, Esaú, el primogénito de Jacob, se rebela ¿contra quién? Contra sus padres. Entonces pierde la primogenitura. ¿Y a quién le da Dios la primogenitura? Entonces quedó Esaú desheredado, ¿verdad? Fuera, quedó como segundo. Y va también, y dice allí en la escritura para que lo lean, ¿no? Y se mezcló con los ismaelitas en el desierto, ¿verdad? Y entonces cada día eran más rebeldes contra Dios. Van ya dos formas malditas que Dios no le quería darle bendición espiritual, y de esas bendiciones que lo favorecieran como favoreció a Israel por la rebeldía de estos dos cabezas, Ismael y Esaú. Viene aún todavía Agar, la madre de los árabes, se residencia entonces en Egipto y se casa con un sacerdote egipcio que se llama Otón. Entonces hay una trinidad de ¿qué? De mezcla de gentes, ¿verdad? Que del desierto, formando las tribus alrededor, entonces formaron prácticamente una liga que Dios no quería, ¿entiendes? Pero los israelitas puros que estaban acá, sí se mezclaron con ellos, y más todavía, 400 años, eso que estamos viendo en los 3 capítulos principales de Daniel. Más adelante, en 400 años, más todavía, cuando ellos siguieron pecando, vinieron el imperio griego, oigan bien, el imperio griego, 340 años o 15 años antes del Señor Jesucristo. Y entonces se divide, muere Alejandro Magno, ¿verdad? Y deja entonces el reino en manos de ¿qué? De sus cuatro generales, y está en la escritura, y deben de aprenderlo los hermanos varones a leer con la Biblia y el diccionario y la historia secular, porque si no estarían botando el agua. Está en la profecía de Daniel. Entonces Alejandro Magno dejó 4 generales y se dividió el reino en los Ptolomeos, que agarraron a Egipto. Siriaco agarró ¿a quién?
Asia Menor, y Sirimaco tomó entonces lo que se llama Siria, y Casandro lo que se llama actualmente Constantinopla. Es decir, llegó el momento que esos 4 generales, con su formación y su guerra, atraparon a los israelitas y los convirtieron en ¿qué? En siervos, y se mezclaron entonces, ¿qué se llama? ¿Ves? Lo puro con lo impuro, porque eso está en las Escrituras. Para Dios cumplir esa promesa, hermano, para Dios cumplir la promesa de ese pueblo de Israel, que saldría un Salvador, bueno, ellos no le hicieron caso, porque ya yo les mandé a leer a ustedes el Deuteronomio, violaron los 4 puntos fundamentales. Y el día que ustedes violen eso, le decía yo quitaré de ustedes las bendiciones, y bueno, serán esparcidos por todo el mundo entero. Y hasta ahora se llama la diáspora israelita, ayer, el judío errante, hasta que Dios lo recoja, como estudiamos y estudiaremos. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que de allí, de esa mezcla de Israel con esos 3 troncos impuros, sale una bestia. ¿Bien? Pero si ustedes lo leen bien, está en el capítulo 10 y 11 de Daniel. Entonces, ¿qué resulta? Que de allí viene una mezcla, y actualmente ellos están confundidos. Es por ello que el Espíritu Santo, para no extenderme tanto, es por ello que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo inspiró a Pablo, para que Pablo, en una forma muy secreta, muy diplomática, y si quieren alborotar mucho a esos judíos, entonces dejó escrito el libro de los Hebreos. El cristiano de esta congregación, hembra o varón, que no tenga conocimiento del libro de los Hebreos, no va a comprender muchas cosas, porque Dios dice: traeré de todo el mundo a mi pueblo Israel, y además de ello escogeré un remanente. Ahí está en la carta a los Hebreos. Y serán hebreo de hebreo. ¿Entienden? No mezcla, no bestia, porque Dios no comulga con esa palabra bestia. Lo entendieron un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si no leen bien, ¿por qué Dios tiene eso? Y se lo repito como léanse el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, donde se invoca: Dios misericordioso, ten misericordia de mí, el pueblo, para que Dios les pueda conceder en esa predicación que va a ser Moisés y Elías en la gran tribulación, el pueblo entero, que está en el mundo entero, se predicará este evangelio para todo el mundo entero. ¿Y quién lo recibirá? El pueblo de Israel, porque ya no estará la iglesia. Y de ese pueblo de Israel, entonces cuando Dios les predique a través de Elías y Moisés, bueno, no todos, porque, ¿por qué? Porque están contaminados. La incredulidad. En el Evangelio de Marco y Mateo encontramos que el Señor Jesucristo dice, estaba sorprendido de la incredulidad de ese pueblo y del desconocer de ese pueblo. Como lo decía el profeta, ¿no? Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces esos 144.000 tienen que ser judíos, hebreos de hebreos. Y que Dios, hermano, como te lo dije una vez a ti, como Dios, para te subió la mano, entonces como yo te lo dije una vez, hebreo de hebreo. Y el único que va a aprobar va a ser el sumo sacerdote. Bueno, es un material, más adelante lo veremos. El sumo sacerdote, y yo les expliqué un poquito, el sumo sacerdote, el único que tiene la autoridad para saber dónde está la tribu de Leví en el mundo entero, va a ser Moisés. Gente que por no desconocer la base fundamental del hebreo no creen la importancia de esos 2 testigos que vienen, Moisés y Elías. Moisés porque le va a decir, es de la tribu de Leví donde va a salir el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote quien lleva ¿qué? El efod, y el efod dice luz y verdad. Entonces él va a comprobar: tú eres de la tribu de Dan, tú eres maldito, tú no vas para eso. Tú eres la tribu de Judá, tú eres bendito, tú sí, y de aquí. Pero sin embargo, tanto a Dan como a Judá se le predicará
el evangelio del reino, pero la endureza de corazón de estas tribus rebeldes no creerán. ¿Creerán lo quién? Los escogidos y señalados. Es un tiempo, le vuelvo a repetir, es un tiempo, hermano, que no fue, que ni es ni será, y que solamente aquella gente, solamente quien oiga la palabra de Dios, deje a un lado la ley vieja. Mira, ahora es por gracia, la sangre del Cordero. Más adelante vamos a ver algo extraordinario, cómo ellos comprendieron por fin, cuando le prestaron atención a la predicación de Moisés, Elías, que son vivos, que Dios los va a regresar para la predicación, y cómo se convirtieron en eso. Pero se sorprendieron que solamente la sangre del Cordero es la quien los limpia de todo pecado. Y tienen ingreso y aceptación por Dios, y Dios los agrega a la iglesia, que son los 7 perfiles que yo les he venido enseñando y planteando a ustedes. Y actualmente, cuando lleguemos aquí al 14, será el 6º perfil, y el 7º perfil está en el capítulo 19. ¿Entiendes? Entonces lo olvido. ¿En la actualidad hay descendientes de la tribu de Dan? Claro, claro que sí, porque solamente Dios sabe dónde está. Incluso, mira, en el año 75, en un seminario yo oí al pastor, al licenciado, que hablaba lo siguiente. Así, mira, actualmente se está aprendiendo en Israel, ¿no? Usted sabe que Israel fue fundada en 1948, ¿no? Y crearon una universidad grande hebreo para los hebreos y para buscar en el mundo entero las 12 tribus. Hasta el día de hoy han encontrado algunas, pero no todas. Ahora, ¿quién es el que las va a descubrir? Dice, si usted lee el libro de Isaías y otro más, llamaré a mi pueblo, y solamente él está, ¿sabe? Cuando yo leo eso siempre me acuerdo cuando Saúl todavía no era rey, ¿no? Y andaba buscando unas mulas perdidas de su papá, y consultaron a Dios, y Dios le dijo, no, las mulas están escondidas en tal parte. ¿Ustedes han leído eso? ¿Ah? Están escondidas allá en tal parte. Le dijo Dios a los que andaban buscando a Esaú, que todavía Esaú no era rey. Y pero como él andaba buscando a Samuel para ungirlo como rey, bueno, le concedió ese favor. Es decir, que yo lo que traigo para comparar es que Dios sabía dónde la mula. Bueno, Dios sabe dónde están las 12 tribus perdidas. Primero, porque ellos han perdido su nacionalidad pura. Bien, ellos son actualmente más gentiles que hebreos. Y es por ello que Dios, pero como Dios le prometió, 2 de Samuel, capítulo 7, a David, de ti yo siempre mantendré un retorno, una bendición, ¿verdad? Y un santuario, se lo prometió a David. Y como Dios es fiel en lo que promete, Dios respeta eso. Y eso es atributo de Dios. Claro, Dios busca la colaboración de aquel que se preste para hacer el vaso de Dios. ¿Bien? Y eso sucederá cuando ya nosotros no estemos. Y actualmente, en el hebreo de hebreo, en la historia, la genealogía que ellos están haciendo, en la historia universal, han detectado y han conseguido algunos remanentes en el mundo entero, sobre todo en Rusia, en Rusia, de las tribus, de 3 tribus. Pero ¿quién va a traer a esos millonarios generales, industriales, ricos allá en Rusia? ¿Quién los va a traer? ¿Ah? Solamente Dios. Oirán el llamado de Dios. Va a ser algo así parecido como cuando Noé creó el arca y dice que Dios trajo a todos los animales. ¿Acaso que Noé sabía? No sabía cómo traer esa cantidad de animales de toda especie. Y dice que Dios, dice allí leyéndolo, Dios trajo todos los animales calladitos, y todos se iban metiendo en el arca. Entonces Dios sabe manejar sus cosas, hermano. No dudemos.
Ahora la palabra bestia, para que usted se vea, este hombre que está aquí, este falso profeta, este hombre es una bestia. Esta que es del capítulo 11 al versículo ¿qué? Al 18, es una bestia. Ahora vamos de lleno a esta bestia. ¿Entendieron un poquito esto? Ahora vamos de lleno, esta bestia. ¿Por qué entonces esta bestia se presenta acá en la tierra? ¿Qué es la tierra? Aquí dice, y vi una bestia. ¿Ah? Es el asentamiento del hombre y también. Después vi otra bestia que subía de ¿cuál tierra? ¿Cuál tierra? Pero de allá de donde la venga. De la tierra prometida, la tierra de Israel. ¿Es bien? Hay que llevar las cosas como de la tierra. Este hombre, porque si no, mira, este no es un italiano, este no es un portugués, este no es un ruso, este no es un americano. Este es aparentemente como un descendiente de quién? De ellos mismos. De ellos mismos, pero mezclados, por eso se llama una bestia. Es Dios quien está creando una bestia. Bien. Oye, Dios nunca le dice al hombre, a su amado bestia, sino mis hijos amados. Bien, y aquí Él califica a este hombre bestia. Ahora, ¿por qué lo califica Dios? Aquí Juan, y vi una segunda bestia que salía de la tierra y que... ¿Cómo? Explíqueme un poquito. Una mezcla de poderes malos. Eso, una mezcla de poderes malos. El hombre con Ajá. No, primero el hombre que violó la ley de Dios y se mezclaron. No se les olvide, busquen siempre para ayudarlos bastante, les digo, busquen la palabra cananeo y por qué Dios maldice varias veces y le decía a los semitas, no se mezclen con la maldición. No es que no eran dignos de vivir en el mundo de Dios, sino que Dios les dio también tierra, riqueza, forma de cómo desenvolverse en este mundo, ¿ven? A quien Dios les dio a ellos y les dio su parte, a la mayoría, los etíopes, los de Libia, el África en total, ¿verdad? Y eso se extendió y Dios se los dio acá, ¿bien? Eso, y Dios les decía, tengan cuidado con ellos. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Por rabia, por odio, se mezclaron a obedecer a quién, a Satanás y al hombre. Léanse primero, siempre anoten, documentense el primer capítulo romano, ¿verdad? Entonces cambiaron la gloria de Dios, ¿por qué? ¿Ah? ¿Y dónde viene la mayoría de la magia negra? Ellos fueron los primeros que empezaron a introducir la magia negra en Israel. Bien, los cananeos. Y fíjense ustedes que Dios le prohíbe a los israelitas semitas, no dejen que el cananeo maldito entre al templo después que estaba erigido el templo. Por eso, ¿Los cananeos son los africanos? ¿cómo? ¿Los cananeos Claro, son claro, ellos son los fundadores de todo ese gran terreno de África. Bien, los cananeos, bien, los cananeos. Lean esos capítulos 10 y 11 del Génesis y ahí se van a documentar y sigan siempre el contexto para que, hermanos, se llenen de la palabra de Dios. Y a todos los que estamos aquí somos maduros, no perdamos el tiempo. Aquí en verso 11 dice que salió la bestia de la tierra. Ajá. Esta tierra es de allá de Israel, la tierra de Quiere Israel. decir que este es el falso profeta. Claro, este es el falso profeta. Tú lo has dicho y para allá iba. Bien, claro. Ahora fíjense, aquí dice el 11, bueno. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, mas hablaba como un dragón. ¿Me das cuenta? Para poder engañar a quién, porque tiene apariencia de un corderito. Porque quiere ser el Silón, pero para él. Bueno, ¿por qué? Porque Dios siempre llama a sus ovejas y le pone un símil o un sobrenombre y le pone ese simbolismo, mis ovejas, mis corderos. Bien. Y este hombre para engañar, y es para engañar en la gran tribulación, este falso profeta va a tener entonces, fíjate que Juan lo ve como un corderito con 2 ¿qué? Porque es hijo de quién. El diablo. Bueno. Pero Satanás no se viste de ángel de luz.
Bueno, ahí lo dice varias veces en la carta a los Corintios, él se transforma en ángel de luz. Y como en ese entonces, fíjate, bueno, busquen allí, vamos a leerlo para fundamentar esto, o sea, léeme el capítulo 2 de la segunda Tesalonicenses, abran su Biblia, porque para poder explicar esta bestia, si no, para que vean un perfil negativo de esta bestia, de dónde viene esta bestia. Bien. ¿Y por qué la gente tan incrédula? Segundo capítulo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Con calma. Capítulo 2, desde el 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor bendiga su palabra. Así sea. ¿Se dan cuenta ustedes, hermano? Esto que ya Pablo, inspirado por el Espíritu, le anunciaba a la iglesia primaria, para que supieran, porque eso fue 3 siglos que vivió la iglesia horrible de persecución. Pero sabía Pablo que el diablo estaba introduciendo bestias, o sea, falsos profetas en la iglesia y en el mundo. Ahora, bueno, para que ustedes vean, ahí terminan los 2 versículos importantes, ¿verdad? Que en la gran tribulación quedará el mundo con gente, como dice los 2 versículos, que no creyeron, fíjense, no creyeron, ¿cómo dice? Los últimos 2 versículos de eso, el 11 y el 12, ¿cómo es? Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjate. Y ahora, si brincamos al 16, el 15, yo creo que el 15, sí, de aquí. ¿De Apocalipsis o de Tesalonicenses? No, estamos leyendo el Apocalipsis. Mira, el versículo 13, fíjate, adelantando, el versículo 13 del capítulo 16, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, ¿a manera de qué? De rana, porque son espíritus demoníacos que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es decir, que esta bestia que está aquí, como ya lo vemos, esta bestia es el profeta, pero no es el rey, porque no se olvide que en la antigüedad el único que llenaba los requisitos, profeta, sacerdote y rey, según el orden de Melquisedec, en la carta a los hebreos, mira,
según el orden de Melquisedec, que aparece 5 o 4 veces en toda la escritura, de Génesis al Hebreo, ¿verdad? El Espíritu Santo le habló a Pablo para que adoctrinara a la iglesia y que no se dejaran engañar, ¿verdad? Porque el único que ostenta en toda la historia, según el plan de Dios, es el Señor Jesucristo, con 3 títulos, que es Sacerdote, profeta y rey. sacerdote, profeta y rey. El Señor Jesucristo vino como profeta en 3 años y medio y habló y predicó la palabra y edificó su iglesia y completó ese ministerio de profeta, ¿no? Actualmente él muere y subió a la diestra del Padre y está como ¿qué? Como sacerdote a la diestra del Padre. Segundo título, ¿verdad? Intercediendo por su iglesia y por todo el mundo entero, ¿verdad? Una dispensación de gracia. Ahora el tercer título es Rey. Lo vemos en el capítulo 19, cuando él venga en gloria a establecer su reino, ¿verdad? Y ningún hombre ha ocupado ese puesto especial por parte de Dios. Ahora la bestia va a querer ocupar ese puesto, pero cuando él lo esté enseñoreándose, porque ya lo vamos a explicar un poquito, viene el Señor y lo mata con apártate de mí, maldito. Bueno, entonces Jesús, Ahí en el Salmo 2, parte del ya lo leímos en Salmo 2, cuando él ponga a todo el mundo a los pies del Señor. Ahora el versículo 12 de 13 del Apocalipsis dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella que adoren a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. un atentado mecánico. Ahora fíjense ustedes, hermano, este poder que recibe el emperador mundial, que va a estar a dónde, ya lo hablamos, ¿a dónde? El que va a gobernar el mundo entero, ¿a dónde va a estar? Allá en Roma. En las Naciones Unidas, porque va a ser presidente, lo digo yo, ¿no? En las Naciones Unidas, pero él es que va a escoger su lugar donde va a reinar para el mundo entero. El emperador mundial que va a gobernar a todo el mundo entero. Y eso está en el capítulo, sí, eso está en el capítulo 11 de Daniel, y deben de confrontar. Y entonces, claro, en toda la historia, un emperador, tanto de allá como de acá, es decir, en las monarquías antiguas, entre ellos la hebrea, nunca ha gobernado si no tiene un qué, un poder religioso. Y entonces este emperador mundial en Europa, digamos otra vez, supuestamente, lo más seguro que sea allí, en las Naciones Unidas. No lo estoy asegurando porque la bestia va a tener poder de Satanás para transformar su trono y formarlo, ¿verdad? Pero para que veamos dónde es que se reúne todo el mundo actualmente, ¿no? Las Naciones Unidas, donde está toda la tecnología para hablar. Bueno, entonces ¿qué resulta? Él necesita un profeta. Y entonces este profeta aquí en la tierra, primero que Dios está permitiendo lo que él profetizó, que se levante este hombre débil, contagiado, engañoso, ¿verdad? Cuyo avenimiento es, como lo leímos aquí en Tesalonicenses, según la operación de Satanás. Entonces este hombre se levantará como profeta engañoso y engañará en primer lugar ¿a quién? A la nación. ¿Y a quién más? A los árabes. Y los árabes son amiguísimos ¿de quién? Vienen de o quise decir, son descendientes de Ismael, Esaú y del rey Otón, ¿verdad? Los árabes, la palabra árabe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegue ese momento que este profeta se presente a los israelitas y a los árabes, ¿qué pasa? ¿Quién tiene el lugar santo?
los árabes, los descendientes de Ismael y de Esaú y el rey Otón o el sacerdote Otón. ¿Están entendiendo? Esta mezcla de Trinidad, que son todos los que se llaman los árabes, que son como 35 naciones actualmente, se van, no, un momentico judío, hasta ahora los judíos no han tenido acceso a qué, al lugar santo, y en Monte Moria, justamente la mezquita de Omar y la piedra donde supuestamente dicen ellos que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, la tienen en todo el medio del domo de la roca. Ahora cuando los judíos oigan a su jefe, la bestia falsa, oye, pero no tenemos un lugar santo. Actualmente los judíos tienen tanto dinero para eso, pero tienen un fondo para construir un ¿qué? Un templo que Dios le va a permitir. Y los árabes ya tienen el de. Ahora si ustedes vuelven a leer el capítulo 10, dice que harán un pacto y se traicionarán. Dirán sí, pero ¿qué? Pero aquí está la inteligencia de los judíos, mira. Aquí está la inteligencia de los judíos. ¿Por qué Dios le va a permitir? Vienen 3 espíritus malos y convencen a los judíos y a los árabes. Aquí en el capítulo 16, lo vuelvan a leer, hay 3 espíritus malos que salen de la bestia, de allá del emperador, y los va a convencer a través de esta segunda bestia. Y cuando estos judíos que están regresando del mundo entero van a pactar con ellos, con los árabes. Bueno, pero necesitamos un lugar santo. Pero mira, primito, ustedes son primos, mira, ustedes nacieron de Agar y de Abraham, pero nosotros tenemos el pacto de la data de la ley, mira, y nosotros ese lugar nos lo dio Dios. Es decir, van a entrar en una conversación y quien tiene el poder de persuadir es el pueblo de Israel, porque tienen el poder ¿qué? Satánico de quién? De la bestia. ¿Están entendiendo? De esta bestia que están haciendo. Esta segunda bestia los va a convencer a los judíos y ellos a su vez van a convencer a quién, que entonces hay una alianza. Eso está fundamentado en la escritura, ¿verdad? Bien, en los 4 profetas mayores y entre muy específicamente en esos 3 capítulos de Daniel, hermano. Léanlo con la dirección del Espíritu y podrán entender un poquito. Y esta bestia que tiene un poder satánico, porque dice que hablaba como un dragón y se le dio potestad, pues se le dio autoridad, como dice aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces esta bestia los convence y los lleva a ellos, hacen el pacto, y allí es donde van entonces a ellos a fabricar un ¿qué? Un templo que lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Y dicen ellos que bueno, cuando ellos estén ahí ensalzando y glorificando y magnificando al Rey de las Tinieblas, no al Señor Jesucristo, en ese momento se cumple el lazo de los 7 años, cuando el Señor venga en gloria con nosotros, la iglesia y sus santos ángeles, a establecer su reino. Y entonces cuando el Señor Jesucristo, no el hombre, no el poder del hombre, va a quitar de la tierra a Satanás, comandará un ángel, pónganmelo preso. Y a los 2 bestias, el emperador mundial, la bestia del occidente y la bestia del oriente, este hombre pecado, dice allá en el capítulo 19 de aquí mismo del Apocalipsis, los 2 serán lanzados vivos, ¿a dónde? Al lago de fuego, los que van a estrenar el lago de fuego. Entonces, Satanás no va a poder tener los 3 títulos que quiere. No lo tiene porque él siempre quiso que lo adoraran como Dios, por eso es una trinidad de maldad. Este capítulo termina con una trinidad de mamá 666, que yo creo que no lo voy a terminar ni siquiera estos 3 versículos, ¿verdad? Pero es el 12 del 13. Y ejerce todo poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Fíjate, el poder satánico es tan grande que todo eso que acaban de leer allí, que la gente incrédula, la gente ciega, las que no se entregaron a Dios, pasan a la gran tribulación con un corazón que
puro y con una mente turbia, y no se arrepintieron. Bien, y no se arrepintieron. Y fíjense que Dios es misericordioso. Y nosotros, hermanos, debemos manejar la Escritura como el Espíritu Santo nos está indicando. Dice Dios allí, y no se arrepintieron, no conocieron la verdad para ser salvos en esta época de la dispensación de la gracia, ¿verdad? Y es por ello que nosotros debemos predicar el Evangelio con reverencia y respeto a todo aquel que demande la esperanza salvadora que hay en nosotros. Bien. Y no debemos variar en las palabras a lo familiar, sobre todo empezando por la familia. El 13, capítulo 16, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus. O sea que hay un espíritu de Satanás fuertísimo, hay un espíritu del emperador mundial fuertísimo, y también hay fortísimo otro espíritu malo que sale de la bestia de la tierra, una trinidad de maldad que va a convencer en la gran tribulación. Bueno, he aquí el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Esa trilogía de maldad, ¿verdad? Bien, pero que va a engañar, como dijo el Señor Jesucristo, que estas son cosas que se cumplirán de oriente a occidente. De oriente a occidente se cumplirá. Es decir, para que el Señor lo habló en esa forma, desde el amanecer hasta el oscurecer. Bien, se cumplirá conforme Él lo dice en las Escrituras. Ahora, esta bestia está aquí, no va a ser presidente, porque actualmente no estamos en la época de los emperadores. Y ahora hay ligas de naciones, ¿no? Hay también Naciones Unidas, ¿verdad? Hay la OEA que parece que está muriendo, ¿no? Y siempre hay lo que se llama alianzas en todo el mundo entero. Todo se habla de alianzas. Y este emperador, este hombre de pecado, este hombre se va a ligar ¿con quién? Con ese jefe. Bien. Unirán entonces un dúo, fíjate, un dúo de maldad, pero le hace falta un trío. ¿Cuál es? Un tercero. ¿Ah? Todas las religiones del mundo serán una sola. Ustedes más adelante van a leer en este mismo libro. Todas las religiones, la hebrea, la cristiana y la católica, una trilogía de mentiras. Bueno, la musulmana, la católica y la cristiana se unirán en una trilogía ¿de qué? De poder de las tinieblas, y se ofrecerán como un solo representante, un líder. Bien. ¿Cuál es el favorito para eso? ¿Quién va a liderizar eso? Capítulo 17 de aquí. El Papa. ¿No? El Papa, el comprador de almas, dice allí el capítulo 17. El comprador de almas, ¿verdad? A través de la religión. Y persuadirán con el espíritu malo a creer la gente de la gran tribulación, pero ay, mira, el negro Felipe da salvación, María Leonza da salvación, la Virgen María, bueno, ella es muy amable, muy afable, pero cree mejor en María Leonza, cree en el grupo el otro grupo, y presentarán, bueno, por esta cuadra predicarán mucho a José Gregorio Hernández. Ay, José Gregorio, dame un milagro, quítame esta angustia. Que Dios le va a quitar. La idolatría, dice en el capítulo 16, es tan grande va a ser la idolatría, llevando al hombre a la maldad, a comerse los unos con los otros, ¿verdad? Porque no habrá, ya lo vamos a ver en las 7 cosas. Mira, se comerán unos con otros. La angustia, la tiniebla, no hay agua, no hay medicina, no hay alimento. Padre, y cómo es, como dice un ángel, justo eres tú, Señor, que le están dando el pago, porque ellos humillaron, ellos mataron, ellos sacrificaron a tus siervos. Bien, por lo tanto, dale conforme ellos lo hicieron. Bien, ojo por ojo. Entonces, esta bestia se unirá allá, pero también viene un presidente. Esta bestia que está aquí no es el presidente de ese entonces de Israel. Tiene que haber un presidente espurio, engañoso, pusilánime, ¿verdad? No, en Israel. Cada nación va a tener un presidente. Los árabes van a tener su presidente.
Y los israelitas también van a tener un presidente, pero no un el falso profeta no puede ser presidente. Leanlo bien, esta bestia no puede ser presidente de Israel, sino líder religioso, falso. ¿Me están entendiendo? ¿O no? ¿Ah? ¿No están entendiendo? ¿Ah? Es que actualmente no estamos en la monarquía, ahora un solo hombre que gobernaba. Pero porque dice que va a haber presidente, no va a ser un solo gobernador mundial, van a haber presidentes en la otra. Claro, pero siempre volvamos al Imperio Romano. Había un solo César. El Imperio Romano tenía 10 divisiones de mando. El emperador, el César estaba ¿dónde? En Roma. Pero él tenía sus centuriones, sus gobernadores. Bueno, el emperador que va a estar allá y la bestia acá, pero cada nación va a tener su pequeño presidente y ellos harán la voluntad de quién? De ese jefe. Bien, que tendrá poder de las tinieblas. Tendrá poder de las tinieblas. Bien, claro, y un mundo en tinieblas, gente clamando porque le solucionen los problemas del agua. ¿Verdad? No se está viendo actualmente. La gente en el mundo entero, la gente está clamando agua potable, agua potable, agua potable. Bien, agua potable, y no la hay. Y teniendo en abundancia, Pero el hombre es flojo, siempre, porque el hombre puede con tanta agua, una parte de tierra, el mundo está compuesto por 180.000 millones de kilómetros cuadrados de tierra y 362.000 millones de agua cuadrada. Así está dividida el mundo entero, agua y tierra. Hermano, una pregunta. El hombre del falso profeta, el emperador mundial y el hombre de pecado se convierten en el anticristo. Claro, esa es la palabra. Ahí sí podemos decir el anticristo. Bien, cuando hay esa trinidad de maná, porque la palabra anticristo, ya yo lo he dicho aquí, es que se opone a todo lo que es Cristo. Van a conseguir en este capítulo un versículo que dice que se sienta en el trono de Dios, al igual que Dios, representando a Dios, pero es falso. Pero pregunto, ellos tres se van a fusionar. Se funciona cuando ya nosotros, la iglesia, como lo acabamos de leer, según el Tesalonicenses, ¿verdad? Cuando la iglesia que está impidiendo nos vayamos. Entonces todo aquel que no creyó en Jesucristo se quedó aquí. Entonces, porque no conocieron la verdad para ser salvos. Y ya no hay oportunidad. Entonces cuando la gente van a ver en el mundo entero por vía satélite, por toda la tecnología que actualmente está en el mundo, que lo vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite, cómo el Espíritu Santo le hizo ver a Joaquín la tecnología, ¿cómo que se llama actualmente? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, Juan la vio primerito que los que están actualmente, y todavía falta, porque hay muchas cosas ocultas que las van a manifestar. Y Juan la está viendo aquí. Esos robots dijeron de que ellos, gracias a la inteligencia artificial, ellos podían gobernar el mundo mejor que el ser humano. Pero lo vamos a ver en crudo la semana que viene, si el Señor lo permite. Así que si ustedes tienen en su casa un robot con un chip de eso, véndanlo en los mercados de los coronas. Desháganse de eso, porque ellos les van a atacar a ustedes, a los que no son sabios. Claro, me lo traen a mí y hay un taller. Pero es peligrosísimo, hermano, y vamos a dejarlo hasta aquí, hasta este versículo 2, porque no quiero, ¿cómo es que? Alterar las palabras, porque quedamos en el versículo 13 del capítulo 13. Ahí en el número 12, ahí aparece una herida que pesa nada. ¿Qué herida es esa? Claro, eso es, tú sabes lo que veníamos hablando, tú fallaste ese día, tú no viniste ese día. Tú sabes que el último imperio más grande del mundo, del Coloso, ahí hay 4, dice Dios que el imperio romano fue el más grande, ¿verdad? Y entonces se dispersó cuando se dividió en el año 476 el imperio romano. Y ellos no fueron liquidados, sino divididos y dispersos en toda la Europa y parte del mundo entero. Y eso lo califica Dios poniendo ahí
esa alegoría, ¿no? ¿Verdad? Una herida de muerte que van a resucitar. Y en Europa, ustedes no se dan cuenta que ya Europa, la Unión Europea va por 36 naciones, van a llegar a 40 naciones unidas. Cuando lleguen a esas 40 naciones unidas, mira, posiblemente el Señor nos arrebate. Porque el número 40, hermano, es un número muy significativo. ¿Ya? Muy significativo. ¿Ya? No se le olvide que Dios pasó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Después lo explicaremos y me lo preguntan ese día. Dime, hija, dime. Esa es la Roma revivida, la que dice Daniel en los pies de Nabucodonosor. ¿La qué? Roma revivida, ¿no? Ay, no te oí, perdón. La Roma revivida. Ah, claro que sí. Es que Roma, tú sabes que el último imperio de esta bestia es un residuo de lo que venía. Más adelante lo vamos a ver. Ya yo lo expliqué. El imperio primero babilónico, el medio persa, el griego y el romano. Después vino la democracia en el año 330, ¿ya? De esta era cristiana. Bien, y ¿qué es lo que estamos actualmente? La democracia frágil y débil de los pies del colono. Cualquier otra pregunta inquieta la hacen la semana que viene porque ya se fue el tiempo. Que Dios bendiga su palabra.